Gente bella, mi gente amada, mi gente hermosa, ¿cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu presencia, como siempre, más que grande, más que agradecida, bendecida por tu presencia, por tu constancia, por estos momentitos de vida que nos regalamos mutuamente. Vamos a mirar, me tiene muy atento, muy atenta este movimiento planetario, este movimiento astrológico, astronómico, de ya la entrada, por fin ya tenemos a Neptuno, el planeta de los sueños, de la conexión, de la espiritualidad, de la unidad. Tenemos a Neptuno, un planeta de agua, 100% agua, que representa el agua, el movimiento, las emociones. Ya lo tenemos en el signo de Aries de lleno. Aries no solamente en este instante tiene el sol en él, sino tiene muchos movimientos alrededor suyo. Pero este de hoy nos convoca es precisamente este Neptuno en Aries, eso que representa. Fíjense algo, esto hace poco ha sido noticia mundial, el terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter en Myanmar, ¿no? En Tailandia, sí, en Tailandia. Ustedes pudieron observar, porque esas imágenes han dado la vuelta al mundo, del movimiento de las aguas, de las piscinas derramándose por los edificios, algo realmente sorprendente. Pues mi gente, esa es la energía de un planeta de agua como Neptuno entrando en el fuego de Aries. Por supuesto que Neptuno no está cómodo en el fuego y el fuego no está cómodo con tanta agua, pero este momento es un momento de equilibrio, de que estas dos fuerzas no solamente se encuentren, sino que se pongan en perfecto equilibrio. Claro que sí, claro que sí. La espiritualidad, el ego, la espiritualidad y el ego chocan. Hay como una avalancha, hay un resurgir, hay una fuerza impactante, imponente, que yo sé que ni tú, ni nadie, ni yo estamos siendo. Esto nos está pasando por debajo de la mesa. Esos movimientos se notan, se sienten, claro que sí. Vámonos a sacar unas pequeñas cartas. Voy a sacar 3 cartas de este oráculo tarot de los ángeles y arcángeles y enseguida vamos a ir recorriendo lo que de la manera más breve posible, lo que esto representa para nosotros, voy a intentar también hacer un recorrido por las 12 casas. Revisa si tienes acceso a tu carta astral, en qué parte tienes a Aries, en qué casa tienes a Aries en tu carta astral. Y vamos a entender muchísimas cosas. Vamos a decir, ok, ya entiendo, ahí me cae el 20. Vamos allá, mi gente. El ego. Nos sale de primero el ego, hablando de esta fuerza. En este tarot es representado por el arcángel Jofiel. El ego, el arcano mayor número 15, es representado por el diablo, el tarot tradicional, y nos está rompiendo un esquema, nos está rompiendo un panorama de lo invisible, nos está hablando de la disolución, no solamente la disolución del ego, sino el enfrentamiento hacia nosotros mismos, es el amor universal. Esto nos habla de que esa fuerza, ese choque al entrar en el signo de Aries, que viene siendo, como te estoy diciendo, un pionero, es el yo soy, es el guerrero, es el fuego que inicia. ¿Qué pasa cuando el ego, qué pasa cuando el agua mística entra en el fuego del yo? Arcano mayor 7, fíjate que de 2 cartas de tarot que he sacado, sacaré más de 3 que tenía pensado, porque esto se va a poner muy interesante. 2 arcanos mayores bastante potentes, el arcano mayor número 7 del carro, representado en este tarot por el arcángel Metatron, nos dice que hay logros importantes para conseguir, que es momento en el que el análisis, la autodisciplina y la voluntad se ponen en pie de lucha, se levantan de primero. Es momento de reconocimiento y de elogios, pero no de los demás, sino de nosotros mismos, de reconocernos, aceptarnos y elogiarnos a nosotros mismos, de escuchar ese verbo, esa forma en que nos hemos venido hablando. No permitimos que nadie nos hable tan feo y tan mal muchas veces como nosotros mismos nos hablamos, mi gente. Sí, señor, avance, avance, eso es lo que sucede. Mira, 4 de fuego, 4 de fuego. Y ya haremos uno sobre este portal 4-4. Interesante, interesantísimo va a estar. 4 de fuego nos habla precisamente de que va a surgir una nueva conciencia donde el alma ya no quiere solo flotar, quiere actuar, quiere encarnar, tomar forma, liderar. Neptuno en Aries viene a encender al alma, señores. Viene a encender el alma, a encender la luz de nuestro ser, de nuestro corazón. Ya no basta con meditar, hay que moverse. Ya no basta con saber que hay que actuar desde de la sabiduría. No, hay que actuar. Y no para salvar el mundo, sino para ser tú mismo, tú misma. Para darle forma, la más hermosa forma
a tu vida, para manifestar aquello que quieres en tu vida y darle la forma más pura, más libre y más valiente a tu realidad. Vamos a seguir sacando un poco de tarot y ya como te dije, nos vamos a las casas. Sí, señor. Reina de aire, la reina que corta, la reina que se lleva por delante aquello que ya no tiene que estar más y no va a estar más, te lo puedo asegurar. Muchas cosas en tu vida en este instante se van a disolver, se van a derretir, se van a ir, no porque sea capricho ni porque sea mala suerte o buena suerte, sino porque corresponde. Es momento de tomar decisiones objetivas, es momento de desembarazarse de aquello que te lleva un peso, que te sugiere un peso que va más allá de lo que tú puedes cargar o simplemente un peso que no te corresponde. Quitarse de aquello que ya no hace falta, soltar amarras, percibir el lado humorístico de las situaciones, de la vida, relajarnos, darnos cuenta que hemos venido a este plano a evolucionar, no a pasarla mal, mi gente. La reina de aire nos habla, la reina de espada nos habla muchísimo de que Neptuno nos disuelve, así que posiblemente se disuelven muchos liderazgos a nivel mundial que son obsoletos, que ya huelen a viejo, a envejecido, que ya tienen moho, sí señor. Esto va a dar un paso muy grande. Esto va a ser un paso muy grande para la humanidad, mi gente bella. Haz de aire no puede ser otro menos que las de aire. Haz de espadas. Cuando se corta tiene que haber un comienzo. Nuevas ideas, nuevas inspiraciones brotan en este tipo de elementos cuando se unen. Por eso tardan tantos años en unirse. Nuevas ideas brotan, mi gente. Ideas brillantes. Posiblemente te descubras soñando con nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos ímpetus, nuevas ganas. Tómalos, porque ya has vaciado, porque ya te has desembarazado, ya has vaciado tu mochila, ya has bajado, ya estás descansado, ya has descansado, te has relajado y por eso puedes recargar tus energías, recargarte de nuevas ideas, ideas brillantes. Vas a captar la verdad que se perfila tras situaciones de otra forma. Tu manera de reaccionar va a ser distinta. Los momentos difíciles se van a tomar de otra manera, de otra forma. Mi gente, esto es maravilloso, como lo puedes ver. Esto es un momento para vivirlo y para comprender a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, porque todos, absolutamente todos, estamos pasando por las mismas revueltas. Pero ya ves, lo que nos deja, lo que viene es hermoso de verdad. A nivel mundial, a nivel planeta, nuestra madre Tierra Gaia no deja de ser un ser vivo, un ser integral, ¿no? Y también está pasando por todas estas situaciones, también se afecta, también se ve movido. Y te digo algo, la historia está repleta de luchas, revueltas, revoluciones, de despertares sociales, mundiales, de ideales colectivos, de grandes visionarios que nacen, crecen y exponen sus ideas brillantes, señor, gente que se expresa. En esta época es la época del renacer del genio, de proyectos que tenías debajo en un cajón escondido, sácalos porque van a brillar, saca esos proyectos, saca esas ideas viejas, ponlas a que les dé el sol, que les dé la luz, para que sientas y veas cómo renacen, cómo lucen en este momento tan espectacular. Haz de aires, te lo está indicando. Tenemos aquí el 10 de agua, es nada más y nada menos que el 10 de copas. Nos hablan de vida familiar, feliz, enriquecedora. Nos está hablando también, vamos a aclarar aquí el mundo. Es que cuando me empieza a picar la mano es porque una carta quiere hablar. Y con el 10 de agua, arcano mayor del mundo, nada más y nada menos que regido en este hermoso tarot por el arcángel Miguel, se hace presente y nos dice: buen trabajo, alegría, contento y gratitud. El camino conduce a la iluminación. Precisamente a esto es lo que nos estamos refiriendo con este movimiento astrológico, mi gente. 10 de agua nos permite brindar. Mucha caída de liderazgos, de egos espirituales se disuelven, figuras de poder basadas en el control, en el dolor, en el martirio, en el maltrato, en la corrupción, en la mentira, se derrumban, caen, se ponen en manifiesto, se caen las máscaras, se exponen a los falsos profetas, a esta gente que son charlatanas, que son personas que son puros contenedores orgánicos que lo que hacen es hablar y no tienen nada de empatía, no se quieren ni ellos mismos. ¿Cómo van a querer a alguien? Aquí el 10 de agua nos dice con el mundo que es momento de ver, de visionar el movimiento y equilibrar las aguas en nuestras emociones y con la familia, con nuestro entorno laboral. Nuestras necesidades afectivas se van a ver completamente cubiertas, asentadas después de esta revuelta, asentadas. El agua cristalina se cristaliza.
Esto es algo hermoso, mi gente. Relaciones dignas de confianza se ponen ante tus ojos después que se retiran las falsas, las personas con máscaras. Después que se caen las máscaras, llega gente que atraes por tu vibración. ¡Qué belleza! Sí, señor, se activan los verdaderos liderazgos, los que vienen del alma, los que vienen del corazón. Nuevas formas de lucha salen con el haz de aire, nuevas formas de luchas, ya la compasión pasa a ser un acto, mi gente, la compasión, la empatía, el sentir por el otro, el ponerme en tus zapatos, que tú te pongas en el mío. Ya ahora mismo es visto como un acto revolucionario. Ya no se trata de luchar, sino de elevar las frecuencias, elevar las frecuencias. Sí, señor, mi gente, esto está muy bonito, me encanta, me encanta. Vamos a sacar, yo pensaba iba a sacarte nada más, pero es que los arcanos mayores no dejan de salir y yo no voy a parar cuando el tarot me diga que frene. Arcano mayor número 5, el sumo sacerdote. Mira qué belleza, el sumo sacerdote. Arcano mayor número 5, en este tarot representado por el arcángel Sandalfón de la unidad, nos habla precisamente de puntos de vista, de métodos que se conversan, que se hablan, inspiraciones, retroalimentación mutua. Retroalimentación entre organismos, entre instituciones, entre países, mi gente. Esto es bellísimo porque se encuentran los mentores, se encuentran los alumnos, como el que dice, cuando el maestro está listo, el alumno aparece y viceversa, ¿no? Esto es algo bellísimo, esto es algo bellísimo, porque te vas a colocar, nos vamos a colocar a cada uno de nosotros por vibración cerca de las personas que comparten ideas, sentimientos, emociones, que pueden hacer equipo, que pueden levantar, pueden mover y levantar bastantes estructuras nuevas basadas en el afecto, en el cariño, en el amor. Mira cuánto tiene esto para contar, mira qué belleza. De verdad, qué belleza, 9 de oros. Pues esto nos habla muchísimo de apreciar los pequeños lujos, los pequeños momentos de alegría en la vida, porque esta conjunción también de Aries y Neptuno nos habla de un avance muy fuerte en el tema de la tecnología. Es como una unificación entre la tecnología y la espiritualidad, pero de verdad, en serio, bonito, de una manera limpia, pulcra. Aquí vamos a pasar tiempo a solas, pero creciendo. No es una soledad autoimpuesta, ni es solitud, ni desolación. Es pasar tiempos a solas, pero de renovación, de renacer, de crecer. Cuánta belleza. Nos habla de trabajos, de trabajos con éxito, de tomar el control, de ser coronado con mucho éxito, coronadas con mucho éxito, como reyes y reinas que somos, mi gente, de nuestro mundo. Tenemos aquí esta belleza de mensaje que nos habla de eso, de tecnología y espiritualidad se unifican, avances cuánticos. Avances cuánticos. Neptuno en Aries te va a pedir que durante estos próximos 14 años pases del idealismo sin dirección a la fe con propósito. Sí, señor, mi gente. Vamos a ver aquí algo muy lindo. Si conoces en qué casa tienes a Aries, pues vámonos a ello, mi gente. Vámonos a ello. Si la tienes en la casa 1, es la casa nada más y nada menos que de la sanación, de la identidad, de la redefinición total del yo soy. La vida te pide que seas un canal de lo divino y en acción. Recuerda, si tienes a Neptuno, si tienes a Aries en casa 1. Si tienes a Aries en casa 2, es la casa de los recursos, los bienes materiales, del ahorro, de aquello para lo que te empleas, aquello que quieres conseguir. La casa 2 es la disolución de creencias de escasez. Nos habla muchísimo de la abundancia, de cómo nos ganamos la vida, de qué hacemos para generarla. Y esto es importante porque es un revuelo. Aquí esto nos causa un revuelo, nos hace ser pioneros. Qué belleza. En la casa tercera es la casa del estudio, del aprendizaje, de las lecciones aprendidas también. La casa 3 son lecciones aprendidas, es transmutación de la mente concreta. Nos habla de que tu palabra se vuelve medicina. Medicina, tú eliges que tu palabra sea medicina. Lo que te venía hablando, escoge cómo te hablas y aprende de ti. Tenemos la casa 4, la casa de la familia, del hogar. Tenemos aquí el cómo te sientes, no simplemente, no totalmente con la casa donde vives, sino la casa interna, la casa de tu corazón. La casa 4 es la sanación profunda, es el linaje, es la raíz, es
eso, reconstruir tu hogar interno desde el alma, no desde el trauma ni desde las imposiciones, sino sentirte bien en tu hogar. Si lo tienes en la casa quinta, es de la autoexpresión, del verbo, del hablar, de despertar la creatividad divina. Es tu arte, es la expresión, es la forma en que te expresas, es todo aquello creativo. Artistas, te estoy diciendo, esta es una temporada para artistas, músicos, compositores, escritores, gente que tenga, que sueñe, que quiera crear, que saquen sus carpetitas que están llenas de tierra de un cajoncito y las pongan a la luz para que vean que esto sale a la luz. Es una belleza. Si tienes esto en la casa, sexta es el bienestar. Es la transformación del servicio. Ya no trabajas para el deber, trabajas para ti. Ya reconoces que no eres esclavo ni esclava de nadie. Ya no trabajas, ya no eres una rata corriendo detrás del queso, ni una liebre corriendo detrás de la zanahoria. Eres un ser libre y trabajas única y exclusivamente por deber y para crecer y engrandecerte. Claro que sí. Y de ello obtener la forma de ganarte la vida. Recuerda que en la casa número 2 los recursos están bastante aumentados y beneficiados. En la casa séptima tenemos a las relaciones, estos son espejos del alma. Como tú te sientas contigo, igualmente ves a los demás. Como ves a los demás, te sientes a ti, te sientes tú. Recuerda que lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Esto nos habla mucho de cómo tratas tú a tu prójimo, cómo ves a los demás. Reconocer el espejo que son las demás personas para nosotros. Así como tú miras a los demás, es como tú te miras a ti mismo. Importante, momento para resarcir todo esto, para que hacer que esas aguas broten, que se vayan aquellos juicios, aquellos prejuicios, aquellos juicios extraños de criticar, de juzgar, de condenar. Uy, cuidado con eso, ¿eh? Momento importante en la casa séptima, quien lo tenga en la casa séptima. En la casa octava, muy, muy importante en la intimidad, el renacer del amor, el amor propio, el amor en pareja, el renacer. La casa octava nos habla de relaciones de florecimiento a nivel de tantra, a nivel de evolución íntima. Esto nos habla que muere el viejo yo, muere el viejo pensamiento, que se queda atrás el pensamiento de tabúes, de tantas cosas. Esto es lo espiritual profundo, esto es acceder a lo místico, sí, al tantra, a la alquimia, a la transformación interna. Qué belleza. La casa novena es el descubrimiento, nada más y nada menos que el despertar filosófico y espiritual. Eso que todos tenemos, todos tenemos un poco de esto, pero si tú precisamente sientes que ay, a mí no se me dan esas cosas, yo no sueño, yo no. Amor, tú eres el primero, eres el indicado, eres el más llamado, porque en ti hay un duende que desea expresarse y quiere soñar, quiere expresarse. Una vez que empiece no va a poder parar. Eso nos habla la casa novena, la casa del descubrimiento, de las alegrías, de la felicidad, del decir, oh, descubrir nuevos talentos, descubrir nuevas capacidades, de descubrir y despertar de repente capacidades que teníamos de niños y por el pasar del tiempo se volvieron a dormir. Pues este es el momento de hacer esa chispa, encenderla. La casa novena es importantísima porque nos habla de expresar, de que expandas tu visión sobre la vida. Es el viaje que se vuelve sagrado. La casa 10 es la vocación divina. La casa décima es la vocación divina, es tu carrera profesional, es eso que tú sientes que has venido a este plano, es encontrarte con tu propósito, es el momento para alinear el ego, mucho más de lo que tú te puedes imaginar, alinear el ego con lo que realmente has venido a hacer para alcanzar tus metas. La casa undécima tenemos la comunidad. Esta casa es muy linda porque va a estar muy, 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 muy tocada durante este 2025 y el 2026. La casa undécima nos habla de comunidad, nos habla del colectivo, es un llamado colectivo. Esto nos habla de la forma en cómo contribuyes a una causa desde el alma. Solamente no sueñas por ti, sueñas por el mundo, sueñas por los demás, deseas el bien para ti y para los demás. Y es cómo tú aportas, qué grano de arena aportas para los demás, porque reconocemos, al fin, por fin reconocemos que ayudando, dando, siendo, expresando, nos ayudamos a nosotros mismos. Hay un refrán que dice, el que no sirve para dar, no sirve para vivir. Es algo muy lindo, algo así. Es convivir, es cómo nos ofrecemos a nuestra comunidad. Y al fin, con la casa número 2 es la trascendencia, mi gente. Esto nos habla de un cierre completamente kármico, cierre de ciclo. La casa 12 cerramos con Piscis y nos habla el fin de un ciclo de muchas vidas, elevación del alma, canal puro. Mi gente, qué belleza, las 12 casas ya se han visto aquí, resumidas muy, muy brevemente. Si tienes y quieres que nos expandamos un poquito más, que me expanda un poquito más, déjame en los comentarios
Y te puedo hacer y por DM, por privado, podemos hablar, te puedo decir un poquito más sobre tu casa, dónde la tienes ubicada en tu carta astral. Mi gente bella, me quisiera extender un poquito más, pero siento que como que ya me he ido un poquito de tiempo. Te quiero mucho. Felicidad, avance, prosperidad. Recuerda que todo, absolutamente todo lo que está pasando es porque tiene que suceder en el orden cósmico divino. No nos podemos saltar. No nos podemos saltar las materias pendientes, mi gente. Aries, Neptuno en Aries, choque de emociones, choque y de evolución. Nivel, te quiero mucho, te me galliné el tarot. Hasta la próxima. Mil bendiciones.